Las 4:15 de la tarde. Vamos a ocuparnos de la crisis hídrica en el estado Sucre, muy particularmente en la ciudad de Cumaná, porque allí a finales del mes de febrero de este año, el sistema Turimiquire sufrió un colapso que mantiene en emergencia a toda la región. El detonante fue la obstrucción y derrumbe en el túnel de trasvase Huamacán, debido a un movimiento sísmico. Es la información que surgió inicialmente de parte de las autoridades. Abelardo Casargi, presidente de la Fedecámaras en el estado Sucre, afirmó que hay una desinformación total de parte del Ejecutivo Regional. También afirmó tener la solución al problema y dijo que han llamado a la empresa italiana que en los años 90 construyó esa tubería madre que conecta el embalse de Turimiquire con las instalaciones de bombeo de Hidrocaribe, y que ésta les explicó que si le dan la oportunidad de trabajar en la tubería, van a poder reconstruirla. Hoy aquí en el estudio tenemos al ingeniero José Norberto Bauzón. Él es ingeniero civil, egresado de la Universidad Santa María, con posgrado en Ingeniería Ambiental de la UCABI, posgrado del IESA en Organización y Administración de Empresas. Él fue vicepresidente de operaciones de Hidrocapital. Ingeniero José Norberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Interesados en saber, bueno, ¿qué información manejas tú de qué es lo que ha pasado ya? Estamos hablando de finales de febrero, ha pasado ya pues casi 6 meses, exactamente, y con una situación que no es que está deficiente el servicio, es que en buena parte de la ciudad de Cumaná simplemente no hay agua, no hay nada de agua, y tienen que estarse sirviendo de cisternas, de planes alternos, etcétera, pero agua corriente no hay. Y peor aún, Margarita, Marigüitar y Araya. Okay. Mira, te quisiera contar del principio, porque nosotros en la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica hicimos un informe cuando nos enteramos el 22 de febrero sobre la situación, y ese informe pues se lo hicimos llegar a las autoridades nacionales, regionales y locales. Y en ese informe, bueno, comenzamos diciendo que no teníamos ningún registro de sismo en esa zona. Eso lo verificamos en un par de plataformas. Tú sabes que hoy en día eso de los sismos se registra en todas partes del mundo. Hay plataformas que están siguiéndolos de muy lejos y de muy cerca. Y bueno, realmente no se registró ningún sismo. No sabemos por qué razón se dijo eso del sismo, pero el caso es que se derrumbó el túnel. Sí. Eso es un túnel de casi 13 kilómetros, 12 kilómetros 800 de longitud. Es como decir, como un túnel vial, por decir así. Tiene 3 metros y medio de diámetro, es una herradura, ese tipo de herradura. Bueno, el caso es que por allí pasaban 5.000 litros por segundo, que eran para darle agua a Cumaná, Marigüitar, Araya y la mitad de Margarita. Okay. Bueno, esos 5.000 litros por segundo no pasan desde el 22 de febrero, y eso ha mantenido una crisis tremenda la zona oriente, porque bueno, esa zona depende mucho del Turimiquire, es el embalse más grande, es un gigante, un embalse que almacena 400 millones de metros cúbicos, que con el otro vecino, que es Clavellino, que almacena 130 millones de metros cúbicos, ellos dos son responsables de darle agua a todo el norte oriental, desde Barcelona para allá. Barcelona, Puerto La Cruz, hasta Guanta, San Juan de las Galdonas, hasta Carúpano. Okay. Hasta Carúpano. Bueno, entonces, al pasar esto con el túnel, pues se desequilibra todo el sistema. Tiene que poner en servicio las fuentes viejas, las fuentes anteriores al sistema Turimiquire, que es una planta que se llama Juan José Codallo, y con eso se ha mantenido, digamos, una situación estrangulada al máximo, pero bueno, con eso que está sobreviviendo la gente de Cumaná, la está pasando muy mal la gente de Araya, la está pasando muy mal Marigüitar, la está pasando muy mal Margarita, y bueno, y la cosa es que han pasado casi 6 meses. Cuando comenzó esto, nosotros pusimos un umbral alrededor de un año, dijimos, mira, eso puede durar hasta un año, por las características de lo que escuchábamos del periodismo, porque esa información salió del periodismo. No es una información técnica que dio algún ente oficial, sino unos periodistas atrevidos que se metieron en ese túnel y estuvieron conviviendo allí en esa situación tan peligrosa. Entonces, en aquel momento pasamos un informe, se lo pasamos, un informe de 30 páginas, por cierto, hecho ahí participamos 15 expertos de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, se lo hicimos llegar a esta gente, y había unas recomendaciones, algunas se hicieron, entendemos que se hicieron algunas recomendaciones,
pero allí no se pasó. Y había una recomendación fundamental entre la serie de las recomendaciones que le pusimos, que era atacar las tomas clandestinas y las fugas, que había una cantidad de fugas tremenda, y una cantidad de tomas que se llevaban más del 50% del agua. Okay. Estamos hablando de unos números gigantescos. En el caso de Turimiquere, más de 1.000 litros. En el caso de Clavellino, probablemente más de 1.200, 1.300 litros por segundo. Esa agua que se está utilizando para riego o se está perdiendo es en estos momentos indispensable de tenerla para poder dar agua a la población. Bueno, eso no se hizo y bueno, las consecuencias han sido muy duras. Claro. Esta opción que está planteando la empresa italiana, que lo anunció el presidente de Fede Cámaras Sucre, ¿es viable volver a hacer ese túnel? ¿Cuánto tiempo podría llevar? Y si hay soluciones intermedias entre lo que tenemos ahora y un cambio definitivo de ese trasvase. Fíjese, lo que pasa es que ellos están trabajando en el túnel, pero eso es un trabajo muy lento. Es un trabajo donde hay que ir reforzando el túnel y eso no sabemos cuánto tiempo puede tomar. Entonces digamos que es una condición bien crítica porque puede ser un mes más o como puede ser un año más. La verdad que esa información no la tenemos a mano, pero en todo caso es un punto débil del sistema. Ya el túnel acusa este tipo de problemas donde hay un gran derrumbe dentro del túnel que todavía no se ha podido diagnosticar. O sea, todavía no se ha llegado a la falla mayor del túnel, eso es la información que tenemos, y por eso no se sabe exactamente cuánto tiempo falta para poner en servicio el túnel. Entonces, en esas condiciones, había que cuidar mucho a Clavellinos, al otro embalse que está al lado, porque entre Clavellino y Turimiquere le dan agua a Margarita. Son casi 500.000 habitantes que están en una condición ahorita muy, pero muy crítica. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado no le está llegando nada y por otro lado llega muy poco. Porque de los 3.000 litros que salen de Clavellino, se suponía que a Margarita le tienen que llegar algo así como 1.200 litros y a Carúpano unos 600, 800 litros. Bueno, a Carúpano prácticamente no le llega agua. 60 litros, eso lo midieron hace poco. Y a Margarita le está llegando muy poco también. Entonces, si no se toma en cuenta esta recomendación de corregir todas esas fugas clandestinas, pues se está yendo probablemente unos 1.500 litros por segundo, Margarita y Carúpano están en una situación muy compleja. ¿Y qué tan complicado o tan sencillo es evitar o cerrar todas esas fugas clandestinas que se están dando? Bueno, fíjate que inclusive se colocó una tubería paralela que se llama Luisa Cáceres Arizmendi, para que en la tubería vieja se quedaran los agricultores y las tomas clandestinas. Sí. Bueno, pero lamentablemente esa gente después se pasó para el tubo nuevo también y no se hizo mucho, como quien dice. Lo que hace falta es voluntad de poner orden en estos momentos donde la gente no tiene agua y decir, mire, usted para riego no puede utilizar esta agüita o puede utilizar solo este porcentaje. Pero hay tomas de 4 pulgadas, es decir, una toma por una urbanización que sale de ese tubo. Y así, cientos de tomas. Entonces, bueno, mira, hay una sola forma de poder corregir esta situación, es ponerle voluntad, es meter a la gente a través de esas líneas y buscarle la vuelta para darle agua a esos sectores agrícolas por otra vía. Mira, tienes que hacer un pozo, tienes que tener un sistema de riego por goteo, tienes que buscarle una solución para poder dar agua a la gente, porque esa es agua para consumo humano. Claro. Entonces, bueno, estamos en una situación comprometida. La gente de Fede Cámara Nueva Esparta hizo contacto con nosotros, con la sociedad, pidiéndonos una reunión para ver qué se podía hacer. Bueno, pero ahí no hay mucho secreto. Ahí hay que hacer las cosas que están a la vista. ¿Y eso depende del gobierno regional, del gobierno nacional, de las alcaldías? ¿Quién tendría que ocuparse de empezar ese trabajo hasta que se consiga la solución definitiva de levantar el trasvase de Guamacán, por ejemplo, de volverlo a poner en funcionamiento como debía? Mira, tú sabes que ahora tenemos una imagen espejo con el sector eléctrico. Así como ahora Corpoelec es la única empresa en el sector eléctrico, ahora en el sector agua potable y saneamiento también hay una sola empresa que se llama Hidroven. Okay. Uno de los errores más craso error. En este caso, cuando comenzó todo este problema, fueron algunos funcionarios de Caracas, de Hidroven y la empresa. Caracas es Hidrocapital, allí es Hidrocaribe, creo que se llama. Se llamaba. Ahora todo es Hidroven. Ahora todo es Hidroven. Un decreto
liquidó todas las empresas regionales. Entonces ahora todo es hidrógeno. Entonces el problema está en que esas autoridades locales y regionales que tenían mucho peso, porque era gente que conocía su problema, conocía su sistema, Claro. tenían muchos años trabajando, ya no existen, ya no tienen autoridad. Entonces, bueno, ha tenido que asumir la gobernadora, han tenido que asumir algunos personajes que no conocen esta materia, y bueno, de ahí vino este problema de que se le dijo a la gente que en una semana tienen servicio, después que en 2 semanas, después que en 3, y bueno, ya van 6 meses. ¿Se puede pensar en un desarrollo económico como se tiene planteado, sobre todo a raíz del 3 de enero para acá, desarrollo económico del país con estas fallas en el sistema de agua en una zona tan importante como es el oriente de Venezuela? Mira, fíjate que la única isla del Caribe que tiene agua dulce es Margarita y Coche. O sea, 2 grandes sistemas con unas tuberías submarinas que, bueno, que tienen hasta 60 metros de profundidad, que son capaces de llevarle a esa isla 2.500 litros por segundo. Eso es un lujo que no se lo da más nadie en ¿Y el esas Caribe. tuberías cómo están? Bueno, el asunto es que todo eso requiere mantenimiento. Es uno de los sistemas más complejos en Venezuela porque tienen unos grandes embalses, un túnel como el túnel de Guamacán, tienen unas tuberías terrestres, tienen unas tuberías submarinas. Bueno, tienes toda una complejidad que requiere mantenimiento y requiere tecnología, porque eso es otra cosa. No se pueden seguir manejando los sistemas de acueducto como se manejaban hace 50 años. O sea, tenemos que meterle tecnología a esto, tenemos que medir en tiempo real, cosa que hace todo el mundo, medir en tiempo real y meterle medición, porque el otro problema que hay aquí es que ni siquiera se sabe cuánta es la magnitud del problema, porque no se mide, no hay medición, no hay macromedidores. Mientras tú no tengas macromedidores, tú no sabes lo que está pasando realmente. Resumen, no se ha avanzado mucho desde el colapso del Guamacán para esta fecha. No se ha avanzado mucho. Han pasado casi 6 meses. En esos 6 meses se pudieron hacer muchísimas cosas para que la gente no estuviera en esta calamidad. El problema de Margarita puede ser muy grave porque el embalse Clavellino ha bajado muchísimo porque no atendieron las recomendaciones de manejarlo con criterios de escasez y ahorita de unos niveles críticos, y eso, si le sumamos el niño, pues entonces esa criatura va a ser poco controlada. Complicada. Sí. Gracias, ingeniero. Ingeniero José Norberto Bauzón, ingeniero civil. Él fue vicepresidente de operaciones de Hidrocapital, es presidente de la Sociedad de Ingeniería Hidráulica, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santa María, con posgrado en la UCAB y también en el IESA.